Muy bien, buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar con las clases que hemos estado teniendo. El tema que vamos a ver el día de hoy es la evolución histórica de los medios de producción. Vamos a ir viendo cómo el ser humano, de no producir nada, ha ido adoptando diversos sistemas en cuanto a la producción y para cubrir sus necesidades. Aquí lo vamos a relacionar con algunos otros temas que ya habíamos visto, como por ejemplo los primeros grupos sociales, si se recuerdan de la evolución social, y también de eh, eh, también vamos a ir viendo cómo el ser humano fue dando pasos en cuanto a su evolución, pero económicamente. Entonces, para iniciar, les voy a hablar de que la primera fase del sistema de producción del ser humano fue el colectivismo primitivo. Cuando hablamos de un colectivismo primitivo, perdón, nos vamos a ir a lo que es a la etapa de la recolección, si se recuerdan. Entonces, se cree que en un principio el ser humano no producía prácticamente nada, sino que únicamente vivía de lo que la naturaleza le proporcionaba. Eh, a esta primera etapa se le conoce también como comunismo primitivo, porque se supone que los hombres producían en común, sin división de trabajo, es decir, que no tenían ninguna especialización y todos se dedicaban a una misma actividad. Entonces, si nos recordamos en la etapa del colectivismo primitivo, las personas únicamente andaban de un lugar a otro, eran nómadas y andaban recolectando de lo que había en la naturaleza. Por ejemplo, si un árbol tenía frutos, eh, si encontraban, por ejemplo, algunas plantas o si encontraban raíces de algunas plantas también, podían cazar animales pequeños y lo único que tenían como herramienta en un principio era un palo que encontraban en la misma naturaleza. Les había platicado ya hace varios meses. Entonces, prácticamente el ser humano en esta primera etapa no produce nada. O sea, es un ser que depende prácticamente de lo que la naturaleza le da. Pero como el ser humano siempre va en evolución, eh, se dice que primero empezó a evolucionar con sus herramientas, ¿verdad? Y empezó a tener herramientas sencillas, pero que le permitieron ir evolucionando. Unas de esas herramientas son el martillo de piedra, eh, el hacha de piedra, las flechas, las lanzas. Esto hacía de que fuera más efectivo el poder conseguir alimento. Y entonces hubo una situación en que ya el ser humano empezaba a conseguir un poco de alimento. Pero en esta primera etapa no hubieron explotados, ya que era mínimo lo que ellos tenían o lo que producían, que quitarles lo poco que tenían significaba que pudieran casi que morirse, ¿verdad? Entonces, dadas esas condiciones de infraconsumo que prevalecían, prácticamente se supone que el ser humano en esta primera etapa no produce nada, sino que vive solo de lo que la naturaleza le proporciona, ¿verdad? Muy bien, entonces
Se supone que en esta etapa también, por ejemplo, cuando habían enfrentamientos entre grupos, ¿se recuerdan los primeros grupos sociales? Encontrábamos a la Horda y el Clan. Se cree que si habían enfrentamientos entre estos grupos, eh, los vencidos eran devorados. Y entonces ahí se termina, ¿verdad? O sea, se cree que el hombre era carnívoro en esa etapa. Luego vamos a pasar a la segunda etapa, que es la etapa de la esclavitud. Cuando hablamos de la esclavitud, eh, estamos hablando que varios grupos pasaron de la recolección de los frutos o de lo que la naturaleza les daba eh, a una siguiente etapa que es la esclavitud. Cuando hablamos de la esclavitud, nos damos cuenta de que el ser humano siempre trata de facilitarse las tareas duras, ¿verdad? El ser humano no le gusta el trabajo pesado. Y es por ello que en esta segunda etapa de producción, el ser humano se da cuenta de que necesita de otras personas para realizar dichos trabajos. Entonces, se dice de que en este segundo grupo, los vencidos, digamos, si había un enfrentamiento grupal, ya no eran devorados, sino que se les perdonaba la vida a cambio de tomar la mano de obra de ellos, ¿verdad? Entonces se esclavizaban a las personas. En esta segunda etapa, el hombre ya empieza, por ejemplo, a domesticar animales, se da cuenta de que ciertos animales los puede domesticar, pero necesita gente que le pueda cuidar esos animales. Entonces, es ahí donde surge la esclavitud. También se da de que comienza a darse la siembra de ciertos productos y necesita mano de obra para que haga ese trabajo. Entonces, con la esclavitud se vino a dar la primera división en cuanto a las clases sociales. Había gente que tenía tierras, había gente que tenía esclavos y entonces producía bastante, cubría sus necesidades básicas, pero además tenía un excedente para poder ya sea cambiarlo o posteriormente en la historia poderlo vender, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Porque se inicia con el trueque o intercambio. Entonces, la esclavitud surge por eso, ¿verdad? Porque el ser humano no quiere hacer los trabajos duros. Entonces, el, uh, el ser humano empieza a buscar más personas que le puedan proporcionar esa fuerza o mano de obra. Y entonces surge lo que es la esclavitud. Posteriormente se da cuenta de que, por ejemplo, la raza negra es una raza que eh, ellos tienen mucha fortaleza física, ¿verdad? Entonces, al ver esto, se toma a estas personas para ser esclavos. Entonces, y si vemos a través de la historia, la raza negra ha sido discriminada eh, por muchas personas. Entonces, ellos se tomaron exclusivamente para este trabajo y lo tomaron para la esclavitud. Sabemos que un esclavo a través de la historia podemos leer que no tiene derechos, ¿verdad? Prácticamente es considerado como un animal en el cual únicamente recibe beneficios, por ejemplo, donde vivir, la alimentación, pero no tiene ningún derecho. Entonces, el amo es el que se enriquece de la fuerza de esta clase social.
Esto provocó de que, como les decía, de que la esclavitud surge entonces como una institución de clemencia, una institución de perdón, es decir, le perdono la vida, pero a cambio tiene que hacer un trabajo duro, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Con, con la esclavitud, esto permitió de que los amos prácticamente se quedaran sin qué hacer, ¿verdad? Sino que únicamente cuidar de los esclavos, y esto propició el ocio, o sea, el no hacer nada. Y prácticamente el amo, ¿cómo se llama? Se quedó en esa situación de ocio y propició a que creciera la cultura, porque se pudo ocupar en cuestiones de cultura, y con la cultura surge lo que es la civilización, ¿verdad? Entonces vamos en un proceso. El siguiente sistema dentro de la historia es el sistema feudal. El sistema feudal es un sistema que se da de dos formas. Una forma es en el campo y otra es en las ciudades. Entonces, en la Edad Media se dio de que había en el campo personas que tenían grandes extensiones de tierra. A esas personas se les llamaba señores feudales. Los señores feudales lo que hacían era tener a su disposición grandes extensiones de tierra, y se las daba a personas que quisieran llegar a vivir a ese feudo, a cambio de que las cultivaran, y prácticamente el cultivo en su mayoría iba destinado para el señor feudal. Prácticamente el señor feudal únicamente les daba de esa producción lo necesario para subsistir, y les daba protección de otros señores feudales o de personas saqueadoras que quisieran llegarles a hacer daño, ¿verdad? Entonces, como vemos en el campo, el señor feudal es el que tiene el poder económico. Es el que se afianza de los recursos. Disculpe, Sí, dice Melissa que se le ve el internet, si la puede dejar entrar, por favor. muy bien. Gracias. Vale, muy bien. Entonces, tenemos de que el señor feudal es el que tiene el poder económico. Otra situación es la que se da en las ciudades. En las ciudades la producción es diferente. En las ciudades se da lo que es el artesanado. Hay personas que empiezan a aprender un oficio. Por ejemplo, los carpinteros, los herreros, eh, los artesanos, un alfarero, bueno, todos los oficios se empiezan a aprender. ¿Y qué es lo que pasa acá? Esta persona que sabe el oficio empieza a crear talleres. Esos talleres están a cargo, bueno, hay un escalafón, ¿verdad? Está el dueño del taller, que es el que sabe el oficio. Posteriormente, él contrata a uno o varios oficiales, que son personas que van a velar por la producción. Y posteriormente están los aprendices, que los aprendices van a ser aquellos jóvenes que llegan a un taller con el ánimo de aprender el oficio y posteriormente poner su propio eh, taller. Entonces, nos damos cuenta de que acá quien se enriquece es el dueño del taller. Posteriormente, recibe un salario, el oficial, que tiene una situación media, y el aprendiz prácticamente regala su mano de obra. Él solo por el hecho de aprender no gana nada, sino que únicamente el conocimiento. Acá en este sistema del artesanado surge lo que hoy en día conocemos como gremios. Los gremios son un conjunto de personas que practican o que desarrollan una misma actividad.
En la actualidad lo podemos ver, por ejemplo, en los colegios profesionales. Hay colegios profesionales de médicos, de abogados, de arquitectos. Yo creo que en todas las profesiones hay un colegio. O sea, usted se gradúa de la universidad y tiene que colegiarse para poder ejercer la profesión. En ese entonces se formaron gremios, ¿verdad? De acuerdo a las actividades. Esto con el ánimo de poner precio a los productos, con el ánimo de velar de que no vinieran de otros lugares a competir contra los productos que ellos fabricaban. Entonces, hay una verdadera organización en cuanto a, al sistema de la Edad Media. Acá todo era manual, ¿verdad? Prácticamente era pura artesanía, no había mayor uso de máquinas y si habían eran máquinas muy sencillas. Luego se deja esta etapa y pasamos a las etapas que hoy en día conocemos un poquito más, que es el sistema capitalista y el sistema socialista. Acá tenemos de que hay una situación que da paso a esto. Y fue la invención de la máquina de vapor. Cuando el ser humano inventa la máquina de vapor, revoluciona toda la industria. Prácticamente la elaboración de productos empieza a ser mucho más eficiente, empieza a ser más rápida la producción y mucha gente quedó sin empleo porque como ya no se trabajaba manualmente, sino que se hacía por medio de máquinas, mucha gente quedó desempleada y solo quedaron aquellos que aprendieron a manejar las máquinas. Entonces, a partir de ahí empieza lo que hoy en día conocemos como las especializaciones, ¿verdad? Ustedes saben que si, por ejemplo, alguien estudia medicina, no se puede quedar solo con el título de médico y cirujano, tiene que seguir estudiando y tener un, eh, una maestría y posiblemente después un doctorado, porque quedarse solo con el conocimiento de médico y cirujano actualmente ya no es lo adecuado, ¿verdad? Entonces, así fue ahí. Se tenían que ir especializando para poder manejar la maquinaria. Entonces, ahí se dio una situación y un rompimiento en cuanto a las clases sociales. Hubo gente que tenía mucho dinero porque eran dueñas de esas maquinarias, gente que tenía un nivel más o menos medio, que eran los que sabían manejar las máquinas y hubo un empobrecimiento casi total de la población porque eran las personas que quedaron desempleadas y que no podían realizar otras actividades. Entonces, de ahí surgen estos dos sistemas que vamos a ver ahorita, que es el sistema capitalista, que el sistema capitalista es el que actualmente nos rige, donde el capital es lo que más importa, el mantener el lucro. O sea, usted crea una empresa no para perder, usted crea una empresa para ganar más dinero y afianzarse de muchos fondos. Entonces, el sistema capitalista tiene tres características. La primera es el lucro, lo que les decía, ¿verdad? El ganar dinero. La segunda característica es la competencia, donde ustedes se van a dar cuenta de que, por ejemplo, crean un negocio y es productivo, a los pocos días o al tiempo va a surgir un negocio similar, ¿verdad? O sea, hay una competencia, hay libertad para poder competir y hacer esta situación. Un ejemplo que podemos ver en las empresas es de eh, los, el pollo rostizado. Pues si ustedes se dan cuenta, hace algunos años salieron un montón de ventas de pollo rostizado
y entonces empezaron a hacerse competencia. Al ver esto, la empresa de Campero se dio cuenta que le estaban quitando eh, eh, muchos compradores. Y entonces lo que hizo fue crear una marca que es Granjero, para poner pequeñas sucursales que compitieran contra estas pequeñas empresas. Y como Campero es una empresa reconocida y solo por los colores, ya sabe, la gente lo asoció rápido. Y entonces vino e hizo quebrar a muchas de estas empresas, ¿verdad? Y son pocas las que quedaron. Una de ellas creo que es Pinulito, pero nos damos cuenta cómo hay libertad para poder competir. O sea, el que tiene capital puede invertir y puede competir contra otra empresa. Y la tercera característica es la racionalización. La racionalización se refiere a que las personas y la maquinaria deben de ser óptimas. Las personas se deben de capacitar, deben de estar con el conocimiento máximo de producción y las máquinas deben de ser maquinaria de tecnología avanzada, ¿verdad? Entonces sabemos que la tecnología avanza a grandes pasos y que para que haya buena producción debe de invertirse en esa maquinaria que sea una maquinaria de la cual puedan sacar un mejor provecho. Entonces, esas son las tres características que tiene este sistema. El lucrar, la competencia y la racionalización. Entonces, en el sistema capitalista, quien tenga, por ejemplo, eh, capital o aquella persona que tenga la inteligencia para poder desarrollarse profesionalmente, se puede enriquecer, ¿verdad? Entonces, hay una libertad en cuanto a esta situación. Pero a raíz de que cuando fue la revolución industrial, surgió una división en cuanto a los que tenían mucho dinero y los que no tenían dinero, surge el sistema que es opuesto al capitalismo, es el socialismo. En el socialismo, la producción no es individual, la producción le pertenece al Estado. El Estado es quien administra lo que las personas producen. En la actualidad ya son pocos los países comunistas al 100%. Podemos mencionar a Corea del Norte. Venezuela está en un proceso entre que sigue todavía de forma eh, socialista o pasa al capitalismo. Cuba está igual y hay algunos otros países en el mundo que utilizan este sistema. Pero básicamente lo que hace el sistema socialista es de que las personas producen, pero todo lo administra el Estado. Y es el Estado el que reparte esa riqueza. Lo ideal en este sistema, o lo que se pretende, ¿verdad? Es de que cada persona viva de la misma forma. O sea, que no hayan ricos y que no hayan pobres, sino que todos vivan de la misma forma. Pero este sistema tiene de que no logra esa igualdad de clases, ¿verdad? Siempre los que van a estar en el mando del país van a tener riqueza y van a vivir mejor que su población. Es por ello que muchas personas que viven en países comunistas tratan de salir de esos países, ¿verdad? Porque quieren un desarrollo personal. Tal es el caso, por ejemplo, los cubanos cuando viajaban, o sea, arriesgaban de ir de La Habana hacia Miami con tal de obtener la libertad, vivir en un país libre y poder desarrollarse económicamente, lo que no podían hacer en Cuba, ¿verdad? Entonces, un sistema socialista lo que hace es repartir. Por ejemplo, le da vivienda, le da alimentación básica, le da transporte, le da
salud, todo lo que se requiere para vivir de una forma igual, pero no se puede desarrollar. Entonces, nos damos cuenta de que el socialismo está desapareciendo a nivel internacional y el sistema que predomina prácticamente es el sistema capitalista. Vemos cómo en el sistema capitalista hay empresas que ya no solo cubren las necesidades nacionales de las personas, sino que también internacionales, ¿verdad? Empresas como McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, por mencionarles algunas, ¿verdad? De que son empresas transnacionales y que acaparan el, el producto, acaparan a los compradores de un producto. Entonces, eso es importante en cuanto a estos recursos. Y vemos cómo entonces la producción ha ido evolucionando, al igual que el ser humano. Van ciertas fases y como vemos que empezamos desde algo que es el colectivismo primitivo, que es mínimo, hasta algo más avanzado. Entonces, el día de hoy ahí nos vamos a quedar, es lo que les tenía preparado. Voy a subir este video también para que quien no lo vio, no recibió completa la clase o quien no pudo entrar a la clase pueda ver esto. El cuaderno lo vamos a utilizar para ir haciendo resúmenes de lo que yo les voy compartiendo y les dejo una tarea también en Classroom, que esa la tienen que trabajar en su folder. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Sí. Yo tengo una duda. Dígame, Jefferson. Soy Mario. Ah, Mario. Dígame. ¿De qué se trató? ¿Qué fue lo que dijo? Oye, es que yo tuve un inconveniente con mi compu, entonces hasta Sí, ahorita. pues hoy el tema fue evolución histórica de los sistemas de producción. Entonces, sí, voy a subir el link para que puedan ver el video y ver la información. Muy bien, profe. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo otra pregunta. Dígame, Paula. ¿Qué pasa con la otra clase de educación a distancia? ¿Nos salimos de ella o la dejamos todavía por cualquier cosa? Ah, no, ahí en la plataforma de Classroom les voy a seguir mandando las tareas. Ahí voy a publicar los links también de las clases y ustedes pueden acceder por medio de esa plataforma. O sea, seguimos utilizando. Sí, profe, pero es que tenemos dos de educación a distancia, una que estamos usando para este bimestre y la otra que pasó en los bimestres anteriores. Sí. A eso se refiere. Ya, perdón, entonces no había entendido. La anterior queda prácticamente eliminada. Ya esa ya no la utilizan. La que Sí, van a gracias, profe, ya me utilizar, había asustado. la que van a utilizar Sí. es solo la nueva. Ajá, sí. ¿Alguna Ok, otra profe, ya me pregunta? había asustado. Perdón, no, es que no había entendido muy bien. Entonces, pero gracias por la aclaración y ahí estamos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no Por hay el momento no, profe. preguntas, ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Y básicamente vamos a estar trabajando una clase presencial cada 15 días y una que yo les voy a grabar cada 15 también. Entonces, las tareas, ¿te acuerdan? Tienen 8 días como máximo para entregarlas. Ya no voy a dar más tiempo. Entonces, tienen suficiente tiempo para trabajarlas. Entonces, si usted no entregó a tiempo, prácticamente perdió sus puntos. Aplíquense para hacerlo, tienen tiempo suficiente y las tareas no son tan extensas, entonces ojalá que vayan trabajando, por favor. Que tengan un buen día, síganse cuidando y que todo esté bien. Nos seguimos. Profe, Adiós, profe, buen día. Buen día, nos Espérame, tengo vemos. una pregunta todavía. Adiós, Sí, profe. dígame.
Así como este ya sería prácticamente nuestro último bimestre, ¿va? No sé si vamos a tener cuarto o qué va a pasar, ¿va? Si no hay prácticas. Fíjese, Mario, que la verdad no sé cómo se llama, no sé cómo lo van a trabajar, pero sí, este es el último bimestre para ustedes. ¿Cómo vamos a trabajar la nota del cuarto? Todavía no nos han indicado para ustedes, pero con respecto a las prácticas, ya el ministerio está viendo una modalidad de cómo van a trabajar eso. No va a ser de forma presencial, es decir, no van a ir ustedes a las empresas, pero esa información se la tiene que proporcionar dirección, ¿verdad? Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, bueno. Entonces, que tengan feliz día. Nos vemos.